En el vídeo de hoy empezamos la serie de hacer un tren paso a paso explicado. El tren en el que me inspiro es el tren de cercanía de la empresa de Ferrocarrils Català de Cataluña. Para ello empezamos haciendo la parte más básica del tren, el esqueleto. El tren está dividido en tres partes, así que empezamos por la primera. Colocamos un cuadrado bajito para hacer la base de la parte mecánica del tren, los rodamientos y el motor. Ahora duplicamos el cuadrado, lo hacemos de la altura deseada y le damos radio para que no sean grado de 90 grados. Centramos la figura para seguidamente quitar los bordes con un cubo hueco. Colocamos el cubo a un lado. Una vez uno colocado, lo colocamos en el otro lado habiendo hecho una copia. Acabamos de cuadrar las medidas. Y duplicamos el cuadrado blanco para colocarlo en las dos otras plataformas. Una vez esto acabado, pasamos a hacer las puertas, estos vagones. El central cuenta con dos puertas a la altura normal y otra más baja a la altura del Holden para la gente con movilidad reducida. Una vez tenemos una con las medidas, la duplicamos y la ponemos al otro lado. La alargamos para que haga la puerta de los dos lados con una misma figura. Una vez el hueco hecho, colocamos otra vez las puertas y le cambiamos el color a rojo. Ahora pasamos a hacer la puerta para la gente con movilidad reducida. Colocamos la puerta en el centro y la alargamos un poco más hacia abajo. Ahora pasaremos a hacer la línea de color para el tren. Para ello duplicamos una puerta y le cambiamos las medidas de altura y de largo. Y le quitamos el radio para que no tenga rebordes. Ahora duplicamos la línea para hacer la parte donde van las ventanas del vagón. La colocamos encima de la línea y le damos altura. Seguidamente le cambiamos el color a negro para que encaje con la realidad. Una vez la parte superior hecha, haremos una parte extra de la plataforma, que va situada en la zona de la puerta para la gente con movilidad reducida. Para ello duplicamos la plataforma, le cambiamos las medidas de largo y la colocamos en la parte de abajo de la puerta. Colocando otro cuadrado haremos las ventanas del vagón. Al cuadrado le damos como siempre radio para los bordes y le cambiamos el color a un grisáceo. Le adaptamos a las medidas. Y lo duplicamos para ponerlo al lado. Y volvemos a duplicar las dos ventanas para colocarlas seguidamente. Con unos triángulos rectángulos haremos la parte que protege a los pasajeros de la catenaria. Una vez una colocada, hacemos lo mismo al otro lado. Hasta aquí esta parte del tren de FGC. Si no os queréis perder la siguiente parte, suscribiros y activar la campanita, o si ya se ha colgado la siguiente parte, haz clic en el vídeo adjunto.